Bueno, un gusto a todo, gente. Estamos acá en una nueva entrevista desde China Gap el día de hoy con el jungla de Matlayos Koi. Javier, ¿cómo estás? Un honor tenerte por acá. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va Eh, todo? Muchas gracias, pues muy contento, la verdad, con muchas ganas de empezar los playoffs y muy feliz. Nos alegra escucharte contento. Nos da buena sensación. A ver, Javier, quería empezar la entrevista introduciéndote un poco. A ver, en Europa te conocemos perfectamente, pero acá en China puede ser que algunas personas todavía quieran saber quién eres. Entonces, para quienes no sepan, ¿cómo empezó Javier en los esports? Pues en los esports empecé, de hecho, gracias a Supa, ya que él ya estaba en un equipo amateur y fue un poco el que me introdujo a todo esto. Y básicamente entré porque, o sea, nada me gustaba tanto como League of Legends. Empecé a echarle horas, se me dio bien y pues todo salió rodado. Bueno, pues la verdad ha salido bien, diría yo. Eh, si pudiese recordar así un poco, rollo, una inspiración que hayas pillado en tus primeros momentos, cuando empezaste en la jungla, por ejemplo, ¿a quién se te vendría a la mente? Ujú. Tres jugadores, por ejemplo. Los jugadores serían mm, Tarzán, Sofem y Canavi. A ver, históricos, ¿no? Históricos un poco, ¿no? Sí, Y, 100%. a ver, así como por ejemplo Cannabis, centrémonos un poco acá en el jungla de JDG. Así un poco en tema de gameplay, mecánicas, ¿qué es lo que te gustó de él? Así que te llegó a llamar la atención incluso. Pues el año que me fijé en él, no sé si fue 2020, creo que fue 2020 en los mundiales, que me acuerdo que jugó una Nidalee, que me sorprendió mucho cómo jugaba. Y a partir de ahí siempre tenía un playstyle muy único, que siempre ha sido, nunca está por detrás, siempre juega para él mismo, siempre está por delante, es muy bueno mecánicamente. Entonces, como es diferente a los demás, tiene un playstyle único, eso a mí me llama mucho la atención. Intento ver lo que hace para aprender y poder aplicar cosas que hace la mi gameplay. Entonces, ¿crees que has rollo, adaptado algo de lo que has visto de él a tu gameplay actual o en su momento cuando le conocías? Porque al final él cambia mucho, ¿no? Sí, yo creo 100%. O sea, creo que conocer muchos puntos de vista de la gente de cómo junglea es importante y él te trae uno muy diferente, así que 100%. Ya. A ver, nosotros en Chinap, de hecho, hablamos mucho de Cannabis. Justo le dimos el MVP jungla en el All Pro Team de la LPL que justo salió ayer. Ujú. Y discutimos mucho, pero a ver, tú como posición de pro player y sobre todo jungla, tienes como que un punto de vista más preparado, digamos, en este tema. Como, ¿qué crees tú que distingue a Cannabis dentro de los otros junglas de muy alto nivel, ya sea en Europa, en Asia, en general, rollo Corea, China? A ver, diría que su entendimiento de fights es el mejor que hay en ningún jungla. Sabe cómo jugar las fights perfectamente. Y aparte de eso, sabe muy bien jugar para muchas veces lo que es su win condition. Muchas veces sabe jugar para él mismo. Es siempre la capacidad que tiene para estar por delante, creo que es lo que más le distingue. El cómo incluso hace plays con 2K de oro en plan sin vaquear y las gana. O sea, creo que ese tipo de plays son lo que más le distingue. Ah, por cierto, ¿han jugado alguna vez, rollo, en servidor, en solo Q, algo por así? En solo Q sí que he jugado contra él, pero en oficial y tal creo que nunca. No, no me suena haber jugado contra él. Pero en solo Q sí. A ver, debe ser jodido. Debe ser jodido. Pero a ver, Sí. sí, así como en competitivo, una vez en el servidor, ¿cómo crees que haría el matchup? Rollo, ¿cómo jugaría el Joya? ¿Cómo se adaptaría el Joya a Kanabi y tal? No creo que hiciese tampoco nada especial porque mm, se jugaría como si fuese cualquier otro, intentaría dar lo mejor de mí, pero sí que creo que iría muy motivado, ya que es uno de mis junglas favoritos y tengo muchas ganas de ganarle, entonces iría con muchas ganas y 100% aprendería mucho de una partida solo contra él. Bueno, te cuento que esta entrevista de ahora, la gente de JDG está muy entusiasmada por recibirla. Están al tanto que estamos acá ahora mismo. Y tienen Ujú. una pregunta. De hecho, te mandan tres preguntas bien importantes. Sí. Primero, si te llegas a enfrentar a Kanabi en un futuro, ya sea competitivo, en un amistoso, como sea, ¿qué campeón te gustaría que escogiera Kanabi contra ti? ¿Y qué te gustaría escoger a ti? La Nidalee de Cannabis, 100%. Y a mí el Graves.
¿Qué puedo elegir? Un Graves Nidalee, Ego Matchup. A ver, está muy Y guay. esa. Está muy guay, está muy guay. Eh, a ver, hemos hablado mucho en general, ¿no? De Cannabis, de su carrera y de lo que lo destaca como jungla. Pero más que todo en JDG, ¿cómo le has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de él dentro del equipo? Que ha tomado un rol quizás incluso a veces de ser el más veterano, ¿no? Ujú. Y sobre todo la temporada pasada, que se puede hablar más, ¿cómo le viste el año pasado? Pues para mí eran el equipo favorito a ganar los mundiales, ya que Canavi, Ruler, Missing, me parece el año pasado con Knight y me parecía 3-6-9. O sea, me parece que tienen el mejor equipo en papel, pero no pudo ser al final. Creo que aún así este año han mantenido un equipo muy fuerte y yo quiero que vayan al MSI. Quiero enfrentarme a ellos y quiero ganarles. A ver, ellos se quieren enfrentar contigo también, la verdad. Están muy emocionados. De hecho, le ven jugar, creo que Carazo te lo dijo. Pero JG ha seguido mucho este split. Están emocionados por los playoffs. Te lo puedo decir yo que me relaciono con ¿Sí? ellos. Sí, sí, están muy emocionados. Se han subido al barco, diría yo. Que de hecho, ¿viste el vídeo? Joder. El que les enviaron. Sí, 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 eso sí que lo vi. Sí, no, están muy emocionados. Creo que este es el año, ¿no? de hacer esas relaciones con los equipos chinos. Sería muy guay. 100%. Yo necesito un jersey con el nombre de Cannabis. Así que tiene que venir al MSI. Sí, a ver, yo sé. Yo también me tengo que clasificar, Estoy seguro que que nos aún veremos no por acá, estoy. Javier. Estoy seguro que nos veremos por acá. Si se vienen una semana antes, les muestro todo aging. No se preocupen. Luego, hablando un poco más de la LPL, ya para ir cerrando también y no quitarte mucho más tiempo. Ujú. ¿Ves algún partido en la LPL en tu tiempo libre o de JG o de algunos de los equipos que... Sí, 100%. O sea, de hecho, esta temporada me he visto todos los partidos de BLG, JDG y FanPlus. Son los tres equipos que más disfruto. Top Esports no me acaba de gustar tanto el cómo juegan, porque creo que juegan un estilo más lento. Pero tanto FanPlus como JDG como BLG creo que tienen a los tres mejores junglas del LPL. Entonces, los consumo bastante. A ver, estamos de acuerdo, creo en eso. Que justo, de hecho, los premios del LOL Pro. A ver, no es por tirarnos flores en Chinaga, pero bueno, Milky Way y Cannabis estuvieron ahí. Bueno, cuando quieras, Javier, vienes al co-streaming y vemos un partido JG o de análisis 5 minutitos, cuando quieras, ¿eh? Perfecto. Vale, Javier, muchísimas gracias por haber llegado. Escuchar siempre a alguien con tu autoridad en la jungla siempre es importante. Y bueno, la mejor de las suertes para el partido contra G2. Por parte de un coisito más, te lo tengo que confesar. Entonces, bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por pasarte. Oye, pues muchas gracias a ti por invitarme y por hacer todo esto posible. Y cuando vayamos al MSI a China, nos vemos y de verdad, hay que hacer algo. 100%, 100%, no te preocupes, que yo sé que acá haremos algo muy guapo. Ese jersey de Cannabis lo Perfecto. tiene 100%. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias.